Bueno, la idea es hacer los problemas que están en la guía, los que están marcados en la guía para la clase de hoy. O sea que arrancamos con el problema número 7, que nos dice, suponiendo un comportamiento ideal, calcular el mínimo trabajo necesario para comprimir 1 kilogramo de aire, que lo vamos a suponer compuesto en un 21% por oxígeno en volumen y un 79% en nitrógeno. Y la compresión la estamos haciendo de 1 a 200 atmósferas a una temperatura exterior constante y de 0 grados. ¿Está? ¿Hay alguna duda de acá o algo que no se entienda de la letra? Nada, voy a asumir que no. Y vamos a empezar a poner un poco, resumen, los datos importantes de la letra. Estamos hablando que tenemos el sistema que vamos a analizar es el kilogramo de aire. ¿Sí? Que primero que nada, nos ponemos ahí como sistema, como porción del universo que estudiaremos, ese kilogramo de aire, que nos dice que está compuesto, si lo vemos en cuanto a volumen, en un 21% por oxígeno y un 79% por nitrógeno. Lo que le vamos a hacer a este kilogramo de aire es comprimirlo. ¿Qué era lo que decían en el teórico que era una compresión? ¿Cómo definíamos una compresión? Cuando disminuye. Cuando se disminuye el volumen, ¿sí? Pero en este caso, si bien estamos hablando que es una compresión, no nos describe cuánto fue el cambio de volumen, sino que nos describe cuánto fue el aumento de presión debido a ese cambio de volumen. Y en este caso nos dice que pasa de 1 atmósfera a 200 atmósferas. ¿En qué condiciones hacemos eso? Bueno, evidentemente con masa constante, o sea, un sistema cerrado, el kilogramo de aire va a seguir estando ahí al final, pero también nos dice que la temperatura exterior es constante. El kilogramo de aire, en principio no sabemos qué está pasando con él, pero sabemos que fuera de él, o sea, fuera de ese sistema que estamos analizando, la temperatura es constante. ¿Qué tipo de proceso es este en el que tenemos un cambio de estado con temperatura exterior constante? ¿Cómo se llamaban esos procesos? Monotermo puede ser. Monotermo, exacto. No nos dice nada todavía de qué pasa con la temperatura del gas. O sea, lo único que nos dice hasta ahora es que la temperatura de afuera del gas, del resto del universo, o por lo menos del resto del universo que puede llegar a afectar al gas, es constante. Y también nos pide la letra en realidad, y acá puede que venga algo interesante, que determinó cuál es el mínimo trabajo que hay que realizar para hacer esta compresión. Eso de hablar del mínimo trabajo de compresión, ¿qué nos está diciendo del proceso en sí? Que sea reversible puede ser. Exacto. O sea, la forma de que el trabajo de compresión que tengamos que realizar sobre el sistema, sobre el aire, para comprimirlo, sea el mínimo posible, nos dice que tenemos que hacerlo de forma reversible. ¿Y esto qué significa? Todo hablar de reversibilidad. Que la presión externa al sistema es igual al sistema durante todo el proceso, ¿no? Ahí va. En realidad, la reversibilidad implica equilibrio. Equilibrio entre el sistema y el ambiente. Y equilibrio, todo tipo de equilibrio posible. En este caso, tendríamos que hablar de un equilibrio de presiones, o sea, la presión del sistema va a ir cambiando al mismo momento que cambia la presión exterior, en cambios muy pequeños de presión. Pero ¿qué otro tipo de equilibrios podemos tener acá, en este sistema, como está planteado? Equilibrio térmico. Equilibrio térmico, no nos está diciendo nada en ningún momento de que el sistema esté aislado térmicamente, que esté ubicado en un recipiente
digamos, con paredes aislantes, un termo, por decir de alguna forma, no nos dice nada de eso. Así que en principio podemos plantear que va a tener que también darse un equilibrio térmico entre el sistema y el ambiente. Ahora, el ambiente decíamos que tenía una temperatura constante. ¿Qué significa eso? Si tiene que haber equilibrio térmico entre sistema y ambiente. ¿Qué significa eso respecto al sistema? ¿Qué nos dice respecto al sistema? Si tiene que existir el equilibrio térmico y el ambiente tiene temperatura constante, ¿qué va a tener que pasar durante el proceso con el sistema? Más aún con la temperatura del sistema. También va a ser constante. Y tiene que ser constante e igual a la del ambiente. O sea, en todo momento la temperatura tiene que ser 0 grados del sistema, o sea, del aire, y por lo tanto, estamos hablando ahora que estaríamos frente a un proceso de qué tipo. Isotermo. Isotérmico, ¿sí? O sea, era monotermo porque lo decía la letra, que el ambiente no cambiaba su temperatura, pero luego, como también nos impone la condición de que sea el mínimo trabajo de compresión el que calculemos, tenemos que realizarlo de forma reversible, y eso implica, en este caso, que se va a dar el proceso, el cambio de volumen, en este caso, de forma isotérmica, o sea, con el aire siempre a la misma temperatura. Esto porque no nos dice nada hasta ahora de que el sistema estuviera aislado térmicamente respecto al ambiente. Podría ser el caso, de hecho ya lo vieron en el teórico, que hay un caso así, pero este no es el caso. Más adelante ya vamos a encontrarnos algo del estilo. Bueno, entonces, tenemos que visualizar el proceso, el cambio de estado del gas en un diagrama. Típicamente un diagrama de presión-volumen, uno de los que usamos más a menudo. ¿Qué tipo de cosas deberían aparecer acá que van a ser relevantes? A ver, por un lado, tenemos que la temperatura del gas es conocida. Así que podríamos dibujar la curva, o sea, isoterma, que representa la temperatura del gas, o sea, todos los puntos en los cuales la temperatura del gas es igual a 0 grados. Vamos, si el gas tiene este volumen está a 0 grados, va a tener que estar a la presión que corresponda en la curva. Si cambia el volumen, estará a una presión diferente, pero siempre sobre esta curva. Ahora, ¿qué más conocemos ahora del proceso en sí? La presión inicial y la final, ¿no? Exacto, inicialmente tenemos que el gas está a una presión de 1 atmósfera, ocupando un cierto volumen inicial, que por ahora no lo conocemos, y luego lo mismo para el final. Al final va a estar a 200 atmósferas, ocupando otro cierto volumen menor, como era de esperar en una compresión, y siempre los puntos de volumen van a estar ubicados sobre la curva del isotermo, ¿sí? A la presión correspondiente al estado inicial y final. Y tenemos que representar el proceso, o sea, lo que le va a ocurrir al gas, por dónde pasaría. Voy a dibujar uno, ustedes van a decir si es el proceso correspondiente o no. Va a ser algo así. Profe, no entendí muy bien la pregunta. ¿Nos estás preguntando si
Tipo la trayectoria del Exacto. gas. Ah, Sí, ok. sí, sí. O sea, el proceso que estamos realizando, esta compresión que estamos realizando, va a ser, como yo lo dibujé ahí, ese rectángulo en rojo, es decir, aumento de la presión hasta 200 atmósferas y después bajo el volumen, o no. No, porque si no, no sería reversible, ¿no? Claro, acá sería una única etapa. Así que este proceso que yo dibujé no es el proceso que está ocurriendo. ¿Dónde lo podría dibujar? ¿No tiene que ser sobre el isotermo? Exacto. O sea, el proceso que es reversible tiene que ocurrir habiendo un equilibrio térmico, como no es el problema, o al menos no dice que no sea así el caso. Entonces va a tener que ocurrir el cambio de volumen y el cambio de presión van a ir siguiendo la curva del isotermo. De forma tal que el trabajo, el valor del trabajo, está representado por la curva, por el área más bien que queda debajo de la curva del isotermo. ¿Sí? Entre el volumen inicial y el final, obviamente. ¿Sí? ¿Siguen hasta acá? Sí, profe. Bueno, ahora viene la parte numérica. ¿Cómo calculamos esta área? Antes la integral, ¿no? ¿Cuál? ¿Qué integral? La integral de que el trabajo es igual a menos la presión externa por diferencia. Ujú. Exacto. Esa sería la forma general de calcular el trabajo para un proceso cualquiera. En este caso puntual, que es un proceso reversible, contamos con alguna deducción de esa fórmula que nos sea un poco más amigable, quizás. Como es de temperatura constante, puedes usar la ecuación de gases ideales, ¿no? Despejar la presión de ahí y que te quede la Ojo, constante. sí, ojo. La integral habla de presión opuesta. Yo lo que conozco es la presión del gas. Yo podría, si tuviera forma de vincular la presión opuesta con la presión del gas, podría reemplazarla por gas ideal y luego calcular. En este caso tengo forma de vincular la presión opuesta con la del gas. ¿Hay algún vínculo, alguna relación entre la presión externa y la presión del gas o no, en este caso? ¿No dijimos que había equilibrio mecánico? ¿Alguno de ustedes dijo que había equilibrio mecánico, lo que implica entonces que la presión opuesta y la del gas van a ser iguales en todo el proceso? Por lo tanto, cuando yo planteé la integral de menos P opuesta dB, como me habían dicho por ahí, esta presión opuesta yo la puedo igualar a la presión del gas, porque son iguales, porque es un proceso reversible, y luego reemplazando P de gas por la expresión de gas ideal, eso ya está deducido en el teórico, no estoy diciendo nada nuevo, nada sacado de la galera, reemplazo por la expresión de gas ideal, y luego integro y llego a esta expresión. ¿Ok? ¿Se acuerdan que era válida para un trabajo de expansión o compresión que fuera reversible y con un gas ideal? ¿Sí? ¿No? ¿Alguien algo para decir? ¿Alguien que se haya perdido? Pero si no responden, voy a dar cuenta que no se perdió nadie, o por lo menos no demasiado. Bien, el tema que acá, otra vez, sigo generando problemas. O sea, está bien, parece que voy resolviendo, pero al mismo tiempo sigo generando algún problema. La expresión esta que yo tengo acá me vincula el trabajo, como en el número de moles, R, la temperatura, y el logaritmo del cociente de los volúmenes, final e inicial. Que yo no conozco.
Yo lo que conozco del proceso es que tengo inicialmente una presión de una atmósfera y luego de la compresión, luego de reducir el volumen, la presión aumenta a 200 atmósferas. Pero no conozco los volúmenes. ¿Qué puedo hacer ahí? ¿Están vinculados de alguna forma presión y volumen, siendo un gas ideal, como es este caso? Por la ecuación de gas ideal. ¿Cómo se vinculan? No sé si, creo que pueden ustedes notar también acá, si van a la parte de arriba del Zoom, creo que tienen una barra, donde pueden escribir, si quieren escribir o hacer líneas, dibujos, preguntas, lo que sea, pueden hacerlo también por ahí. O si quieren escribirlo por el chat, como prefieran. Pero a ver, les decía por ahí por gas ideal, o sea que B va a ser igual a nRT sobre P, ¿no? Sí, ¿Cómo me puede servir esto para sacarme de arriba el problema que tengo acá? En este caso, en RT son constantes, entonces te quedaría un cociente de presiones, ¿no? Que las conoces. Exacto. Yo planteo de acá de vuelta B final sobre B inicial. Esto va a ser igual a ¿qué? A nRT sobre P final, perdón, sobre P final, multiplicado por al revés de esto, pero para presión inicial, o sea, P inicial sobre nRT. ¿Sí? Por lo tanto, me quedaría presión inicial sobre presión final. ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, todo esto podemos expresar esta ecuación que ya habían deducido en el teórico de esta forma. O sea, alcanza con saber la presión inicial y la final, que la sabemos, para calcular el trabajo. ¿Ya está? ¿Lo calculamos entonces? Te faltaría calcular el número de moles, ¿no? Caramba, nos falta un dato, y no muy menor, que es el número de moles. Bueno, ¿cómo hacemos ahí, entonces? ¿Qué dato tenemos que esté vinculado con la cantidad de materia, que es el número de moles? la masa. La masa. La masa está vinculada con el número de moles. A ver, esos moles que yo tengo ahí, ¿son moles de qué? De aire, ¿no? De aire. O sea, dado como estaba planteado que estaba compuesto el aire, ¿qué vendría a ser? Oxígeno y nitrógeno. Oxígeno y nitrógeno. O sea, yo tengo moles de oxígeno, moles de nitrógeno, sumados los moles de cada uno, tengo el número de moles totales. Bien, ¿y cómo se vincula esto, como me dijeron hace un ratito, con la masa?
Con la masa molar. Ahí va. O sea, yo tengo que la masa total va a estar dada por la masa de oxígeno y la masa de nitrógeno. La sumatoria de las dos. ¿Y cómo calcularía yo, cómo puedo calcular yo la masa de oxígeno y cómo puedo calcular la masa de nitrógeno? Bueno, tengo el número de moles. O si yo conociera el número de moles, que todavía no lo conozco, multiplico por el peso molecular y lo mismo con el nitrógeno. Conociendo el número de moles de nitrógeno, multiplicándolo por el peso molecular, llegaría a la masa de nitrógeno. Y yo sé que la sumatoria de las dos vale 1000 gramos, 1 kilogramo. Ahora, ¿qué conozco yo de este número de moles de oxígeno y de nitrógeno? ¿Están en cualquier proporción? ¿En una proporción aleatoria? ¿Son mitad y mitad? Hay 21% de oxígeno y 79% de nitrógeno. Si vemos el volumen, la letra nos dice, si tomamos un volumen dado, digamos, 1 litro de aire, yo tengo que el 21% de ese litro es oxígeno y el resto nitrógeno. O sea, 210 mililitros de oxígeno y el resto de nitrógeno. Pero al ser, o sea, al considerarse gas ideal, no es la misma Mm, relación con los números mol. exacto, es la misma relación. O sea, yo tengo la relación de volúmenes y a temperatura constante se da que es igual a la relación entre los moles. ¿Sí? ¿Cómo se puede ver eso? Bueno, el porcentaje de oxígeno se calcula como volumen de oxígeno sobre el volumen total por 100. Lo que decía, si tengo 21%, tengo 1 litro, tendré entonces 210 mililitros de oxígeno por cada litro de aire. Ahora, yo podría expresar esto, para que aparezca el tema de la relación entre los moles, con la expresión correspondiente por gas ideal. Es decir, moles de oxígeno sobre RT es por RT sobre P, y lo mismo para N total, lo que nos da entonces que este porcentaje de volumen de oxígeno es igual al porcentaje en número de moles. Con lo cual entonces yo tenía estas dos ecuaciones, con el problema que tenemos más de dos incógnitas. Si tuviéramos dos no pasaba nada, pero tengo tres incógnitas. Pero ahora agrego esta tercera ecuación que nos dice que el número de moles de oxígeno sobre el número de moles totales va a ser igual a 0,21. Y ahora sí, tengo tres ecuaciones, tres incógnitas, N, NO2 y N2. Tengo un sistema determinado y puedo resolver cómo calcular N. Dejando las cuentas, si después quieren ustedes verificarlo, será bienvenido. Nos da que el número de moles totales es 34,7 moles. ¿Sí? ¿Siguieron hasta acá? Sí. Sí. Bueno, entonces, como me siguieron hasta acá, teniendo N, que era lo que nos estaba faltando, lo único que queda, lo único que resta es hacer las cuentas. Teníamos que el trabajo, lo que calculábamos como menos NRT por el logaritmo del cociente de las presiones. Ahora tenemos N, tenemos R, tenemos T y tenemos el cociente de las presiones. Detalle importante, ¿por qué está T en Kelvin acá? Porque R siempre está en Kelvin también. Claro, venía de una ecuación de gas ideal, entonces, como tengo el R en Kelvin, tengo que usarlo en Kelvin. O sea,
para gas ideal no va a la temperatura Celsius, sino que va a la temperatura absoluta. Bueno, ¿y esto? ¿En qué unidades me va a dar? Así como está planteado. Acá tengo mol, por acá tengo litro atmósfera, 0 Kelvin mol, acá tengo Kelvin, y es el logaritmo que me queda. Adimensional, ¿no? Adimensional, tengo un cociente de presiones, o sea, estaba en atmósferas, pero al ser atmósfera sobre atmósfera me queda adimensional. Por lo tanto, el trabajo que yo calcule con esta fórmula, así como está planteada, ¿qué me va a dar? ¿En qué En el unidades? litro es atmósfera. En litros de atmósfera. Entonces, hicimos las cuentas y nos dio a 4.115 litros de atmósfera. Yo lo podría convertir a calorías o joule para que sea una unidad más normal, digamos. Me va a dar 9,84 por 10 a la 4 o 4,18 por 10 a la 5 joule. Y la pregunta es, o la pregunta que se deberían plantear al final de todo esto, ¿está bien el signo de acá del trabajo o a lo mejor me comí algún signo de menos en mi camino? Está bien porque es una compresión, entonces es el entorno en el que está realizando trabajo y es un trabajo entrante al sistema. Exactamente. O sea, como estoy comprimiendo, estoy haciendo trabajo sobre el sistema, por lo tanto, trabajo entrante, signo positivo. Me pudo haber comido algo en el camino, eso nunca uno puede estar del todo seguro, pero por lo menos signos de menos no me comí, o por lo menos no me afectó en el resultado final. O sea, esa verificación, háganla. Les lleva 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos, pero les pueden salvar un parcial, o el parcial entero, o una parte del parcial. Verificar que el signo del trabajo que calculan sea coherente con lo que conocían. En caso de trabajo es más fácil por lo general porque es más fácil ver si hay una compresión o una expansión. Podría pasar que calculen un calor y que a veces uno no sepa si realmente hay un intercambio del sistema al ambiente o viceversa, pero bueno, a veces uno tiene conocimiento, tiene datos como para saber eso, y entonces está bueno también verificar que los signos sean coherentes entre sí. En este caso ya vimos trabajo de compresión hecho sobre el sistema, signo positivo, fue lo que nos dio. ¿Nos queda alguna duda de este problema? No. Nada de nada. Bueno, pasamos al siguiente entonces, problema 8, que nos dice calcular con datos de tabla el trabajo de expansión reversible cuando se vaporiza un mol de agua a una temperatura constante de 25 grados. Después la parte B, que la vamos a hacer después, lo mismo, o sea, calcular con datos de tabla el trabajo de expansión cuando la presión de 1 gramo de vapor de agua se reduce de forma reversible e isotérmica desde la presión de vapor a 25 grados hasta 0,001 atmósferas, suponiendo en este caso comportamiento ideal para el vapor de agua. En cuando nos dice calcular con datos de tablas, ¿a qué se refiere? En condiciones normales, capaz. Sí, no necesariamente. En este caso, está fijando todas las condiciones, no sabemos si son normales o no a priori, pero implica, datos de tabla implica datos que uno puede buscar en internet o en un libro, en un handbook. O sea, no estar haciendo cuentas de deducir o suponer modelos, no, no. Ir a datos concretos, reales. En este caso tenemos un molde de agua en fase vapor. O sea, tenemos que buscar datos de agua a vapor, no sé, lo que precisemos. Ya sea un volumen, una presión, de repente puede ser algo relevante, pero son datos no basados en modelos, sino datos reales.
sacados de un libro, de vuelta, o de Google. Google a veces uno busca, a veces da mal algún dato, pero por lo general cuando uno busca en Google temperatura de ebullición del agua, aparece 100 grados Celsius. Capaz que aclara que es una atmósfera, capaz que no, idealmente lo debería aclarar. ¿Está? Bueno, en este caso, ¿qué es lo que nos está diciendo qué está pasando? A ver. Tenemos un mol de agua y le estamos haciendo lo que. ¿En qué estado estaba el agua inicialmente? Líquida. Sí, no lo dice explícitamente, pero sí nos dice que vaporizamos el mol de agua, bueno, que tenemos el mol de agua inicialmente como líquido y lo pasamos a vapor. Por lo tanto, como ya sabrán, el volumen va a aumentar un montón y por lo tanto estamos frente a una expansión. Por más que no lo dijera la letra, sabíamos que era una expansión. ¿De qué forma nos pide realizarla, esa expansión, esa vaporización del mol de agua? ¿Cómo? ¿De qué forma? Claro, lo calentamos así nomás, la ponemos en una olla, lo metemos al fuego y ya está. No, porque dice que la temperatura es constante, a 25 grados. Bien, ¿y qué más? Y es una expansión reversible. Y nos dice que la expansión es reversible. Así que tenemos que realizarla a 25 grados, o sea que a priori podríamos decir, bueno, la dejamos un día como hoy, capaz, hoy justo no llegamos a 25, pero de acá a unos días la dejamos fuera y ya está. Ponemos el tachito con agua al sol y lo dejamos. Pero en realidad probablemente no nos funcione de esa forma porque nos pide también, como le marqué acá, que sea reversible. O sea, tiene que haber, para que sea reversible, como ya dijimos, equilibrio térmico, mecánico, todo tipo de equilibrio se tiene que dar. O sea, el sistema tiene que estar en equilibrio todo el tiempo con el entorno. Lo que en este caso implica también que el vapor y el líquido estén en equilibrio. ¿Y en qué condiciones están en equilibrio vapor y líquido? A ver, si yo fuera a hacer una evaporación de agua tal que esté en equilibrio con su vapor a presión atmosférica, ¿en qué condiciones tiene que realizarse esa evaporación? A 100 grados Celsius. A 100 grados, ¿sí? Porque a 100 grados es la temperatura de ebullición, es decir, la temperatura en la cual van a estar en equilibrio vapor y líquido a una presión de una atmósfera. Pero el problema es que acá no puedo hacerlo a 100 grados porque nos dice que lo hagamos a 25. Así que, ¿qué variable podemos cambiar para que estén en equilibrio agua y vapor a 25 grados? La presión, La presión. ¿Y cuál va a ser esa presión? la presión de vapor de equilibrio. Exactamente. Así que ya nos hicimos una idea de qué tipo de cosas vamos a ir precisando para resolver el problema. Para pasar en limpio todo lo que dijimos, voy a ponerlo acá de forma esquemática. Teníamos el molde de agua líquido que va a pasar a vapor a 25 grados. Y ahora visto en este diagrama, presión-volumen, pero incluyendo ya la zona donde hay equilibrio de fases, yo tendría que el volumen inicial y el final van a estar sobre la isoterma, que en este caso va a ser una línea recta, y esa línea recta está ubicada a la presión de vapor del agua.
decir que el trabajo que yo calcule va a tener que ser el área debajo de esta curva. Ya hice un poco de cómo es el tema, qué tan complicada va a ser la fórmula de cálculo. Y si vamos a empezar a meter la fórmula de cálculo, bueno, teníamos que el trabajo lo calculábamos como la integral de menos b opuesta de b. Y como dijimos que la presión opuesta tiene que ser la presión del sistema, porque va a ser hecho de forma reversible, y que a su vez la presión del sistema tiene que ser la presión de vapor para que estén en equilibrio las dos fases, tenemos que el trabajo lo calcularemos entonces como la integral de P del sistema por dB, donde esta P no va a ser cualquier presión, sino que va a ser la presión de vapor. Y como la presión es constante, ¿cómo va a quedar esta integral? Menos P por delta B. Exacto. La puedo sacar para afuera e integrar entonces el volumen, el diferencial de volumen entre volumen inicial y final. Lo que nos queda entonces que va a ser menos P por volumen 2, el volumen correspondiente al gas, al vapor de agua, menos volumen 1, el correspondiente al agua líquida. Bien, ahora, ¿qué datos precisamos buscar entonces en Google o algún libro para poder resolver esto? Profe, perdón, Sí. una pregunta de la gráfica. Mm. ¿Cómo interpreto como, no sé cómo decirlo, como la parte cuadrática al revés? O sea, ¿eso qué sería? Es la parte cuadrática al revés. Como, o sea, como que hay dos cosas bajando, por así decirlo, y una subiendo, vamos a decir. O sea, no sé cómo interpretar esa línea. Además de dibujarlo ahí, ¿sabes cómo dibujar acá en... Sí, Estoy entendiendo a qué te referís, tipo esto. creo. O sea, estas son las de los dos volúmenes, las dos temperaturas, presiones, pero esta otra no entendí qué era. Tipo esta. La línea negra, decís, Sí, esa es la que... ¿Se acuerdan que lo vieron con Eloísa por si fue la segunda clase por ahí? Que es una curva que indica las zonas de equilibrio, o sea, donde está, no está todo como líquido o todo como vapor. O sea, yo me ubico en un isoterma. Sobre esta curva tengo todo el sistema como líquido. ¿Se ve el puntero del mouse ahí? sí. Acá tendría todo el sistema como líquido, pero en condiciones donde genere una burbujita mínima de vapor, va a estar en equilibrio con ese líquido. Y en todo este tramo horizontal tengo cantidades variables de líquido y vapor en equilibrio entre sí. Cuando llego acá tengo todo como vapor, bajo la temperatura en la que podría condensar y estar en equilibrio con el líquido. Bien, gracias. Bueno, entonces, te preguntaba, ¿qué datos precisamos conocer acá para resolver esto? Esta presión que dijimos que era, que aparece acá. La presión de vapor a 25 grados Celsius. Ahí va. Y después el volumen 2 y el volumen 1, ¿qué son? No sé si tiene un nombre, pero vendrían a ser como los volúmenes de cambio de fase. Yo qué sé. O sea, no sé bien cómo llamarlo, pero el que inicia la interfaz y el que ya hace que haya un cambio. El volumen, a ver, ¿cuánto teníamos de agua acá? No es el volumen que ocupa un mol de agua. Exacto, el volumen que ocupa un mol de agua, el volumen 1, y el volumen que ocupa un mol de agua líquida, y el volumen 2,
el volumen que ocupa un mol de agua en fase vapor. ¿Sí? O sea, yo voy a tener que buscar presión de vapor y volumen molar, si consiguiera. Y yo lo que hice en este caso, agarramos, buscamos en un libro, esto lo resolvimos hace bastante tiempo, cuando buscábamos en libros todavía, y encontramos, bueno, la presión de vapor rápidamente apareció a 25 grados en este valor, y cuando buscamos volumen molar, en realidad lo que encontramos, capaz que si buscábamos un poco más aparecía, pero para qué complicarnos si podíamos hacer con esto, encontramos la densidad del agua a 25 grados y la densidad del vapor a 25 grados. ¿Cómo hago con estas densidades para calcular los volúmenes? Bueno, la densidad es masa sobre volumen. Ujú, La masa lo sacas con el número mol y el peso fórmula, o sea, molecular. Y, y ahí despejas. exacto. O sea, la masa, el peso fórmula del agua es 18, así que un mol va a pesar 18 gramos, y por lo tanto el volumen 1 va a ser 18 gramos sobre esa densidad, lo que nos va a dar lo que ya capaz que uno se podía imaginar o conocía, más o menos 18 mililitros, o sea, 18 centímetros cúbicos. O pasado a litros, para ser consistente con las unidades, más que nada porque estaba en litros, tendríamos algo así como 0,018 litros. Haciendo lo mismo para el vapor, 18 gramos sobre su densidad, nos va a dar un volumen, como era de esperar, bastante mayor. Y ahora entonces es simplemente cuestión de ir a la fórmula que teníamos, y reemplazando la presión por la presión de vapor y los volúmenes por los correspondientes. Y lo que nos va a dar, evidentemente, va a ser también un trabajo en litros de atmósferas, que podemos convertir por un tema de, a veces, de comparación o por practicidad de número. En este caso lo hicimos solamente a calorías. Y otra vez más, ¿está bien el signo o le erramos en algo? Está bien porque es de expansión. Es una expansión, o sea que el sistema del agua está realizando un trabajo sobre el ambiente, está empujando al ambiente para aumentar su volumen, y por lo tanto, haciendo un trabajo sobre el ambiente va a tener un signo negativo. ¿Dudas? Profe, a mí me quedó una duda. Nosotros em, llegamos a la conclusión de que la presión tenía que ser la de vapor porque al ser proceso reversible tiene que haber equilibrio entre las Entre las fases del fases. sistema. Ah, ok, Exacto. pensé que era sistema, entorno, o sea, es todo en realidad. Es todo tiene que estar en equilibrio. Ok, gracias. Jorge, ¿me permitís hacer una pregunta? ¿Sí? Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Sobre este problema les quiero preguntar una cosa. Em, Acá el proceso era isotermo y además era reversible. Entonces, ¿por qué no calculamos de entrada el trabajo como menos nRT, logaritmo del volumen final sobre el volumen inicial? Que fue lo que hicimos en el problema anterior. Puede ser porque lo que te da el ejercicio es el dato de la temperatura del sistema constante, ¿o no? Bueno, sí, temperatura del sistema constante, quiere decir isotermo, el proceso Ah, claro, pero es isotermo. reversible. Está. Ujú. Estaría bien calcularlo como menos nRT, logaritmo del volumen final sobre el volumen inicial.
A ver, ¿qué tiene que cumplirse para poder utilizar esa fórmula que dice en esto? Tenía que comportarse como gas ideal, ¿no? Ujú. En este Bien. caso no puede, primero porque hay un cambio de fase, o sea, Bien, no es un gas todo el tiempo y tal, y no te dice nada de suponer gas ideal. Ujú. está perfecto. Y por ahí viene la cosa justamente. Que ustedes recuerden siempre que esa fórmula menos nRT, logaritmo del volumen final sobre el volumen inicial, es para procesos isótermos, procesos reversibles, pero además de un gas ideal. Acá, evidentemente, no solamente que no tenemos un gas ideal, porque tenemos una mezcla de líquido y vapor, así que definitivamente no es el caso del gas ideal. Además, el vapor en este caso, se usaron datos que son de tablas, y son datos de tablas, son datos reales. O sea que es probable que estos datos, estos que aparecen ahí, por ejemplo, la densidad del agua, vapor a 25 grados, corresponda a un vapor, corresponde al vapor real, vapor de agua real. Y no tiene por qué coincidir con el del comportamiento de un gas ideal. O sea, si ustedes tomaran en estas condiciones un gas ideal, 25 grados y la presión correspondiente, y calcularan la densidad, este, seguramente le va a dar distinto, usando la fórmula de gas ideal, que el dato este que es real. Bueno, gracias. Eso lo dijo Néstor, al final lo pueden verificar. Hagan la cuenta y van a ver que este volumen final, o sea, el único punto del proceso donde tengo un gas que podríamos llegar a sospechar que puede ser ideal o no, no sabemos, es el punto final. Todo el resto del proceso hay una mezcla de agua y gas, o al principio solamente agua. Si hacen la cuenta de volumen acá, van a ver que tampoco da este volumen, si fuera casi ideal. O sea que no hay tanto apartamiento, no es como los problemas que hacíamos en la primera clase de ejercicios, que había una diferencia bastante significativa entre un gas ideal y el gas que teníamos, pero es una diferencia. Y bueno, y lo principal es lo que decían por ahí ustedes y Néstor después, salvo en un punto del proceso, en ningún otro punto tengo gas ideal, sino que tengo mezcla de gas y líquido, por lo tanto la fórmula que ya queda descartada porque no describe lo que está pasando con el gas. Bueno, aclarado esto, vamos a la parte B. Que nos pedía hacer lo mismo cuando la presión de 1 gramo de vapor de agua se reduce de forma reversible e isotérmica desde la presión de vapor hasta 0,001 atmósferas. Y acá sí nos pide o nos permite suponer el comportamiento ideal para ese vapor. Entonces, ahora, ¿qué podemos plantear? Vemos que este es el proceso. Inicialmente, vapor, 1 gramo de vapor a 25 grados y la presión de vapor, que le hago un cambio en el cual no cambia la masa, ni la temperatura, ni tampoco cambia de fase, y pasa a una presión menor. Nos dice que lo hacemos de forma reversible y que lo hacemos con un gas ideal. ¿Qué hacemos ahora? Y ahora sí podríamos plantearlo del ejercicio 7, ¿no? Ahora sí podríamos plantear la ecuación aquella porque estamos en las condiciones que nos permitió utilizar la ecuación. Gas ideal, proceso de expansión con presión reversible, es térmico. El proceso visto en un diagrama, en este caso tenemos que está inicialmente en el punto de equilibrio, entonces sobre la curva esta que indica equilibrio del líquido-vapor, y baja la presión hasta el valor final. Como decía, entonces, bueno, aplicamos la fórmula y ya que tenemos datos de presión para describir el proceso y no de volumen, podemos usar la ecuación que dedujimos en el problema anterior.
aquella que teníamos, con presión inicial y presión final, en lugar de la de los volúmenes, porque no los conocemos. Entonces, bueno, ahora sí. Tenemos que el número de moles va a ser 1 sobre 18, porque tenemos 1 gramo, nada más. Acá lo multiplicamos por 1,987. ¿Por qué no aplicar, no meter el R en litros de atmósfera? 0,082. Para que den calorías. Claro, justamente el valor de R en esta ecuación final, lo único que nos va a afectar es en la unidad que nos va a dar el trabajo calculado. Entonces yo trabajaba con 0,082, al igual que el problema 7, iba a dar el trabajo en litros de atmósferas, pero trabajando con el R en calorías, o podría haberlo puesto en Joule tranquilamente, me va a dar un trabajo calculado en calorías. Lo que no es opcional es poner la temperatura en Kelvin, y bueno, ahí la presión acá, la tenemos las dos en atmósferas, así que dividimos en atmósferas y nos da menos 113 calorías. Otra vez más, el signo es coherente con el tipo de transformación que tenemos. ¿Sí? ¿Quedó claro esto? ¿O vuelvo para atrás un poquito? Sí, se entendió. Bien. Bueno, entonces para terminar, vamos a dar el último problema de hoy. El problema 10, que nos dice, es un problema un poco diferente. Nos habla, tenemos un gas ideal y un bloque de cobre, ambos de igual volumen, medio metro cúbico, que están inicialmente a 300 Kelvin y una atmósfera. Lo que hacemos sobre cada uno de estos bloques, digamos, todos, piscinitas de gas y de cobre, es cambiar la presión, incrementarla de forma reversible e isotérmica hasta 5 atmósferas. Y nos da como dato, servirá para algo, imagino yo, el coeficiente de compresibilidad del cobre, que vale, este valor que aparece acá, capa, 0,7 por 10 a menos 6 atmósferas a la menos. Bueno, en base a este cambio, a esta transformación que nos dice acá, nos pide calcular en cada caso el cambio de volumen y luego calcular el trabajo para cada uno de los dos. Forma esquemática, tenemos esto. Un recipiente, digamos, conteniendo un gas ideal, medio metro cúbico de gas ideal, y un bloque, una barra grande de cobre, también de medio metro cúbico, también a 300 Kelvin, y también inicialmente a una atmósfera de presión. ¿Qué nos dice que hacemos con esos sistemas? Le aumentamos la presión de forma reversible hasta 5 atmósferas. ¿Qué va a pasar? O que esperan que pase en ese caso. Va a observar una compresión, puede ser. ¿Cómo? Que se va a observar una compresión en el sistema. Se van a comprimir. O sea, el volumen va a bajar. En el caso del gas es bastante
bastante conocido del efecto. O sea, yo le aumento la presión a un gas sin cambiar la temperatura ni nada más, lo que va a pasar es que va a ocupar un volumen menor. ¿Sabemos calcular cómo va a ser el cambio de volumen para el gas ideal? Yo tengo un gas ideal y digo una cierta cantidad, y digo, le aumento la presión al doble. ¿Qué pasa con el volumen? Disminuye la mitad. Disminuye a la mitad. El modelo de gas ideal son inversamente proporcionales. Yo aumento la presión al doble, el volumen disminuye a la mitad, menos que no esté cambiando la temperatura ni el número de moles. Si lo aumento 10 veces, va a disminuir el volumen a la décima parte. Bien, en este caso, ¿cuánto va a ser el volumen final? ¿Cómo lo pueden calcular? La presión aumenta 5 veces, ¿no? Porque de 1 atmósfera a 5 atmósferas, entonces Exacto, el volumen va a disminuir también 5 veces. O sea, va a ser exactamente, 0,1 metro cúbico. exactamente. Podría yo no pensarlo de esa forma y ir por el lado, digamos, más cuadrado, me tapo los ojos y lo hago como bien automático. Y bueno, para el gas ideal, yo no sé qué número de moles tenía, pero lo puedo calcular al inicio, y luego calcular el volumen con este número de moles, el R, la temperatura y la presión, y nos va a dar 100 litros. ¿Ya? Medio metro cúbico es 500 litros, y el volumen entonces, si bajó 5 veces, iba a ser 100 litros. Por lo tanto, el cambio de volumen, que es lo que nos pedía al fin y al cabo que diéramos con un valor, va a ser final menos inicial, menos 400 litros. Bajó 0,4 metros cúbicos o 400 litros el volumen del gas. Ahora, todo muy bien, pero para el cobre no podemos aplicar gas ideal. Cobre, así como si fuera, no sé, una mesa de madera, no se comporta como un gas ideal. ¿De qué forma podemos vincular el volumen del cobre, en este caso, con la presión ejercida sobre él? Con el coeficiente que te da la letra. Exacto. El coeficiente de compresibilidad tiene algo que ver, el nombre un poco lo está indicando, compresibilidad. No sé si se acuerdan de la tercera clase, aquella que tuvimos a mitad entre Eloisa y yo, que cuando lo hice al final, bien sobre el final de la clase, vieron justamente ecuaciones que permitían vincular el volumen de un sólido, de una fase condensada, con la temperatura y la presión. O sea, algo equivalente a lo que plantea el modelo de gas ideal, pero para un sistema sólido. Y no sé si recuerdan que tenía esta forma, esta expresión. El diferencial volumen está vinculado con el cambio de temperatura y con el cambio de presión. Donde aparecen entonces una serie de factores, en este caso un alfa y en este caso kappa, que están vinculados a justamente cuánto es que le afecta el cambio de temperatura o el cambio de presión al volumen de un sólido. En este caso, ¿tenemos cambio de temperatura? No. No. Así que por suerte, el primer término lo podemos eliminar, lo olvidamos completamente de él por ahora, por lo menos. No hay cambio de temperatura, así que el cambio de volumen va a estar dado solamente por el cambio de presión. El problemita acá
problema, a ver, porque no es tan simple como el modelo de gas ideal. O sea, tienen las herramientas para poder resolver esto. ¿Qué tenemos en la ecuación diferencial que nos vincula justamente el cambio de volumen con el cambio de presión? Para eso tenemos que separar variables e integrar. Separamos variables, llegamos a algo así. Diferencial volumen sobre volumen, integrado entre volumen inicial y final, que va a estar dado, va a ser igual a menos kappa por la integral del diferencial presión entre la expresión inicial y final. El término de la izquierda, al integrarlo, ¿qué nos va a quedar? ¿Qué tipo de función nos va a dar? Logaritmo. Un logaritmo. El término de la derecha nos va a dar una resta. Tenemos entonces logaritmo de volumen 2 sobre volumen 1 va a ser menos kappa por presión 2 menos presión 1. Dividiendo por los valores que teníamos, ese es el valor de kappa, la resta de las presiones, inicial y final, y por lo tanto podemos despejar el volumen 2 en función del volumen inicial, que nos va a dar algo de este tipo. Volumen 2 igual a volumen 1 por E a la menos 2,8 por 10 a la menos 6, que viene de haber planteado la fórmula que está acá, de haber hecho esto completado. O sea que el volumen 2 va a ser el inicial multiplicado por ese factor, que nos da algo así como 0,9999972 por el volumen inicial. O sea que el volumen final, después de haber aumentado 5 veces la presión sobre el bloque de cobre, va a ser prácticamente el inicial, apenas menor que el inicial. 99,999 y una cifra más por ciento de lo que era el valor inicial. De acá que entonces, cuando decimos los sólidos y los líquidos son incompresibles, bueno, tienen un ejemplo bastante claro, bastante contundente de que este sólido, el bloque de cobre, al que le aumentamos 5 veces la presión, en lugar de bajar su volumen en 5 veces, no, bajó en menos del 1%, mucho menos del 1%. Bueno, ¿me siguieron hasta acá? Sí. Bueno, entonces, vamos a ver, sabiendo cómo fue el cambio de volumen en cada caso, nos va a poder calcular más adelante lo que nos pedía en la parte B, que es el trabajo hecho sobre el sistema en cada uno de los dos casos. Bien, tenemos entonces, antes de ponernos a calcular cómo era el proceso, tanto para el gas como para el cobre. Es reversible e isotérmico. Y aparte es una compresión. En el caso del gas, una compresión muy fuerte. En el caso del cobre, una compresión bastante mínima. ¿Cómo podremos calcular el trabajo entonces? Para el gas, En el caso del gas ideal podemos calcularla como menos nRT por logaritmo ahí va, del volumen final sobre inicial, ¿no? ahí va. Conociendo todas las condiciones y verificando que se cumplen todas las condiciones del uso de la ecuación aquella, la que ya usamos prácticamente toda la clase de hoy, para el gas ideal tenemos que podemos calcular el trabajo como menos nRT por el logaritmo del cociente de las presiones. O el cociente de los volúmenes. Esto veníamos con la seguidilla de cociente de presiones, podemos darle por ahí. Entonces tenemos
el número de moles que habíamos calculado la parte anterior como por las dudas, el R, que ahora lo pusimos en Joule, la temperatura en Kelvin, y el logaritmo de 1 sobre 5, presión inicial y final. Lo que nos da que el trabajo asociado a esta compresión es, bueno, 81.500 joules. Otra vez más, el signo es coherente con lo que estamos realizando. Estamos haciendo un trabajo sobre el sistema, una compresión sobre el sistema, tendrá por lo tanto por convención signo positivo. Ahora, ¿qué pasa para el cobre? Cuando vayamos a calcular el trabajo para el cobre. Si uno ve la expresión de trabajo, porque ya esta, la de arriba no la podemos aplicar. No es un gas ideal, así que no hay chance de usar esto. Tenemos que la expresión de trabajo nos pide conocer la presión opuesta y el cambio de volumen del sistema. O sea, tenemos que conocer cómo se vinculan la presión a medida que va cambiando el volumen. O sea, conocer la función que hay entre el cambio de volumen y el cambio de presión. Pero, en este caso otra vez, de vuelta, es presión opuesta. Y este es el volumen del sistema. Pero por ser proceso reversible no lo puedes relacionar igual con el coeficiente. Exactamente. Siempre tengan cuidado esas cosas de verificar que estén en condiciones de aplicar las diferentes deducciones. En este caso, afortunadamente, porque si no nos iba a complicar bastante más la vida, sabemos que es un proceso reversible y por lo tanto la presión opuesta es igual a la del sistema. Así que basta con saber cómo se vincula, cómo va cambiando la presión del sistema a medida que cambia su volumen, o viceversa, para poder calcular el trabajo. Pero tengo que conocer ahora entonces qué fórmula vincula la presión sobre la presión a la que está ejercido el sistema, a la que está sometido el cobre, digamos, con su volumen. ¿Tengo alguna expresión para eso? En la que vincula el coeficiente de comprensibilidad también. Ahí va, yo tenía una expresión que nos decía que el cambio de volumen está vinculado con el cambio de presión de esta manera, para esta igualdad. Por lo tanto, yo puedo reemplazar este diferencial de volumen de acá por toda esta expresión, menos kappa por B por diferencial presión. Y ahora que aquí llegué, a que tengo una expresión en la que yo podría integrar presión respecto al diferencial presión, kappa le puedo sacar para afuera porque es una constante, pero nos queda el volumen. También ahí sigue metido ahí el volumen de alguna forma que nos dice, bueno, o sea, ese volumen es independiente del cambio de presión o no. ¿Lo puedo dejar acá adentro? ¿Lo tengo que dejar acá adentro o lo puedo sacar para afuera? ¿Qué me dicen ustedes? Y para mí lo podría sacar por afuera porque en realidad no cambia casi nada el volumen. Es como medio despreciable el cambio. Exacto, ya vimos en la parte anterior que el cambio de volumen era de vuelta menor que el 0,0000 y no sé si me perdí algún cero o no, 1%. O sea, prácticamente que no cambió el volumen del sistema al cambiar la presión. Por lo tanto, yo puedo decir que este volumen permanece constante durante el proceso. En este caso puntual, si tuviera un cambio de presión de 500 atmósferas, a lo mejor no. Pero en este caso, que en el cambio de 5 atmósferas es prácticamente constante el volumen, lo podría sacar para fuera del integral. Y entonces llegar a una integral bastante más simple que es P de P. Profe, una pregunta Sí. en lo anterior. Con ese criterio, ¿no podrías incluso despreciar tipo la primera expresión y te quedaría cero el trabajo? ¿Cuál es la primera expresión? O sea, con el criterio de que el volumen cambia tan poquito, decir que B1 tiende a B2, entonces la integral te da cero.
Sí, pero, o sea, va a dar un valor chico, es cierto. Pero la idea es tratar de calcularlo lo más cercano posible, ¿no? O sea, después vemos si da casi cero, a lo mejor lo puedo despreciar si yo estuviera hablando de un proceso en el cual tengo que saber qué influencia tiene ese trabajo. Bueno, capaz que al final de las cuentas digo, no, el trabajo que gasto en comprimir el cobre, esa compresión mínima, prácticamente cero y lo puedo despreciar. Pero si quiero calcularlo, bueno, vamos a tratar de calcularlo despreciando después lo que pueda despreciar, pero en principio trataremos de calcularlo. Vamos a ver qué da. Ya vamos a ver qué da y ahí después sacaremos las conclusiones que podamos sacar. Ok, Como decía, el volumen yo lo puedo sacar para afuera porque cambia prácticamente cero. Entonces, sacarlo para afuera la integral, nos queda la integral presión de P, lo que nos va a dar esta linda expresión con las presiones al cuadrado sobre 2. Bueno, y ahora es cuestión de hacer cuentas. Capa lo conozco, el volumen lo conozco, vamos a dar cuenta que el volumen es medio metro cúbico en cada caso, o sea, y las presiones también las conocía. Entonces acá lo que aparece, la presión final al cuadrado, 5 al cuadrado 25, presión inicial al cuadrado 1. Y ahora si haciendo toda esta cuenta, llegamos al valor que nos da 4,2 por 10⁻³ litros de atmósfera, o para que sea consistente con el trabajo calculado en la parte anterior, para el caso del gas ideal, lo pasamos a Joule y nos da 0,42 Joule. Y ahora sí, ustedes me dirán, ¿es un valor grande o es un valor chico? En relación con el anterior, chico. Claro, si tuviera un sistema en el cual tengo y preciso saber los dos valores y ver si puedo despreciar uno de los dos, y bueno, uno vale 81.000 joules, este vale, no llega a 1, pero con 42 joules es despreciable. O sea, Profe, para sí, decir que algo es muy chico, muy grande, hay que compararlo con otra cosa, ¿no? sí, Tipo, claro, en este caso es muy chico porque el otro era muy grande, no porque... exactamente, exactamente. No, y igual, y otra cosa más que ahora que vinculado a lo que decían de, bueno, estos dos volúmenes son casi iguales. Pero si yo tuviera un valor de capa muy grande, supongamos, sea, no me daría el volumen tampoco constante y lo podría hacer esta deducción de sacar el volumen para acá. Pero si yo tuviera una variable que fuera muy grande, a lo mejor por más que esta integral sea entre dos extremos muy cercanos, puede dar un valor bastante grande. Yo creo que no tengo tampoco, no tenía elementos como para saberlo. Después de haberlo calculado, sí me doy cuenta que, bueno, es un valor mínimo. Bueno, y hasta acá llegamos el día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta o algo. si yo te quería preguntar si nosotros tenemos un proceso que no es reversible, tendríamos que poder hallarle una función para la presión externa Sí, siempre. Ok, sí. O sea, a ver, un ejemplo bien simple. Un proceso que no es reversible, pero que es muy fácil hallar la expresión de la presión opuesta. Un proceso en una etapa a presión constante. O sea, la presión ahí, la expresión de la presión opuesta en el proceso es conocida porque va a ser la presión opuesta que yo diga. bien, Puede haber algún caso más complejo. Puede haber algún caso que diga, no, yo cambio la presión siguiendo esta trayectoria, siguiendo esta función, pero que no sea reversible. Bueno, puede haber también.